Entonces, pues vamos a abrir un poco, vamos a tratar de abrir la mente un poco porque no es un tema fácil, no es un tema que tenga toda la evidencia aún, sino está en construcción. Dentro del conflicto de intereses, pues saben que es una charla patrocinada con Lonchera a Bordo, como ya ustedes la tienen a mano. He sido orador para diferentes industrias farmacéuticas y desafortunadamente no tengo acción en ninguna de ellas, pero el contenido de toda esta charla, la diagramación, el análisis y todo es independiente. Así que la idea es que hagamos como un conversatorio también para que le saquemos jugo a esto y pues miremos qué es lo que estamos haciendo. Realmente que ha habido una evolución muy importante, como ustedes tienen claro, pues a pesar de todos los años y todo lo que hemos hecho en vacunas, en diferentes estrategias, y hemos pasado a teorías como el reduccionismo, donde solamente era el órgano del sistema inmune, aparte de todo, era solo el corazón, cuando tenemos que saber que todo está interconectado de una forma importante y no se hace ya un medicamento para un solo blanco, sino que poco a poco se ha ido evolucionando a tener multicomponentes y multitarget en diferentes puntos y saber que todos nuestros sistemas están interconectados y que si tengo una infección, no solamente tengo una meningitis en el sistema nervioso central, sino una respuesta sistémica, etcétera, que lo hemos ido pues haciendo. Así que realmente la charla se va a llamar inmunomoduladores no específicos en pediatría más que inmunoestimulantes, porque lo que estamos haciendo es modular la respuesta inmunológica y actualmente también se encuentran como modificadores de la respuesta biológica. Entonces, así las cosas, pues vamos a entrar a ver algunas de las cosas que tenemos que ver, partiendo que cualquier cosa que tengamos como un insulto puede dar una inflamación importante y la inflamación, como les dije inicialmente, no la podemos ver como un solo evento, sino como un fenómeno multinivel. Recuerden que la inflamación aguda no es un evento de solamente una opción binaria, está prendida o apagada, sino que podemos mantener una inflamación crónica en un nivel bajo versus cuando tenemos, por ejemplo, una infección aguda. Entonces, fíjense cómo la inflamación es un proceso de múltiples pasos que son claves para la eliminación del insulto, ya sea un agente infeccioso, un trauma, una cirugía, etcétera, o sustancias proinflamatorias que se producen en respuesta a diferentes mecanismos que ya mencionamos. Y esto está cronobiológicamente ya estipulado en el sistema inmune en la respuesta sistémica, pero estamos empezando a tratar de dilucidar todos los componentes y día a día se conocen muchas más cosas gracias a todo lo que tenemos actualmente, metabolómica, etcétera, y diferentes ómicas que gracias a Dios pues están dándonos cada vez más adelantos en ello. Y es importante no solo la inflamación, como nosotros siempre estábamos acostumbrados a manejar el germen contra el antibiótico, sino también la resolución. Es muy importante la inflamación, sustancias que produzcan resolución, que van a ayudar a que el sistema tenga menos eventos adversos a largo plazo, como pasa por ejemplo con el long COVID actualmente, que todos ustedes han tenido pacientes o que tenemos familiares que tienen secuelas a largo plazo, por ejemplo, de COVID. Y recuerden que como esto es un multinivel, en cuanto a la inflamación, van a ir en células, en moléculas, en sistemas, y las células, como ustedes saben, están liberando constantemente mediadores que son proinflamatorios o antiinflamatorios, también median con sustancias derivadas de oxígeno, como son el anión superóxido, y eso van a disparar diferentes inflamadores y sustancias y interactúan con todo el light receptor a nivel de células y esto libera muchísimas citocinas, hacen reclutamiento celular a nivel de inflamación, pero si esto está irregulado, como en este punto que les muestro aquí, pues vamos a tener diferentes mecanismos que van a tener una inflamación crónica de bajo grado finalmente, que se van a expresar de diferentes formas. Aquí lo que ustedes lo ven un poco más gráfico, aquí en esta primera parte ustedes están viendo cómo es una perfil de citoquinas en una inflamación aguda que se resuelven y ustedes ven que aquí en esta parte inicial está el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6 en cualquier proceso inflamatorio, generalmente infección viral, bacteriana, etcétera, y la interleuquina 10 al final, que es la más antiinflamatoria, ven cómo va disminuyendo en las primeras 96 horas. Si ustedes ven inflamación crónica de bajo grado, ven cómo estas interleuquinas permanecen altas al final y la interleuquina 10 no hace su proceso antiinflamatorio, lo cual hace que se cronifique cierto tipo de infecciones. Entonces, si resumimos esto un poco para encuadrar en dónde vamos a entrar con estos inmunomoduladores, vemos como la inflamación aguda realmente lo que hace es una respuesta protectora del sistema ante diferentes injurias, debería ser localizada, autolimitada y sobre todo debería propender por una reparación y retorno a la homeostasia. Cosa que no pasa si no tenemos una resolución adecuada y se producen las patologías que tenemos de bajo grado. Y ustedes ven aquí las patologías de bajo grado, la cual en la consulta son las que tenemos claramente
son las que tenemos claramente y pues que vamos a estar enfocados como son asma, enfermedades autoinmunes, artritis, las alergias que son pacientes inflamados en forma crónica pero que posiblemente solo estamos viendo como una mediación de IgE y nos enfocamos solo en algo que tiene un monocomponente cuando realmente es multicomponente, ya lo que los quiero llevar a eso. La diabetes mellitus, diferentes enfermedades crónicas, el Alzheimer es una neuroinflamación importante y fíjense que poco a poco, desde que tenemos los niños, adolescentes y luego los dejamos en la edad adulta, vamos dejando estos pacientes con estas inflamaciones crónicas de bajo grado. Y aquí ustedes ven, esto es uno de lo que se está actualmente hablando en toda la parte de inflamación, en diferentes estrategias que se están viendo con diferentes ómicas, en donde ustedes ven que pasa en un fenotipo celular y tisular, las moléculas y el mapa de interacción molecular completo. Para uno es muy difícil mirar esa parte que es como tan imaginaria, pero es como, yo lo asocio a la tableta del computador, de lo que le he entendido a mis hijos, obviamente en diferentes 3 niveles en donde uno probablemente lo que ve es lo que nosotros vemos en la clínica, en esta primera fase lo que vemos en la inflamación, el calor, el rubor y lo que estamos acostumbrados a describir en la historia clínica. Aquí a nivel celular está todos los que les mencionaba, del toll-like receptor, las interleuquinas, etcétera, y a nivel molecular la parte de genes que se encienden y se apagan y que probablemente son parte de lo que José Luis hablaba en las inmunodeficiencias. Y es muy importante en esos pacientes que hacen infecciones recurrentes también descartar esas inmunodeficiencias y dejar estas infecciones recurrentes, eso que está reportando en literatura como los niños sanos pero de malas que se infectan varias veces al año, o que no tienen una infección severa o no tienen un defecto inmunológico previo o una malformación anatómica, que son los que se infectan. Entonces ven que estas infecciones respiratorias son la carga muy importante en el sistema tanto ambulatorio como hospitalario y un uso inadecuado de antibióticos, niños que porque tienen rinorrea purulenta se les dan antibióticos de una forma repetitiva sin tener una sobreinfección bacteriana, con una carga clave en el sistema que ustedes pueden ver, con costos directos e indirectos, uso recurrente de corticoides que también de paso van a producir una inmunosupresión de alguna forma en nuestros pacientes, más ahora, por ejemplo, en época de COVID, ustedes vieron todo lo que pasaba con las sobreinfecciones, por ejemplo, por hongos en pacientes crónicamente tratados con corticoides. Esto obviamente va a tratar hace una alteración en la calidad del sueño, en una forma muy importante en el control de síntomas, en la asistencia a escuelas, en las ausencias laborales de los padres que tienen que cuidar a sus hijos con infecciones recurrentes y obviamente hace que tengamos un aumento del riesgo de infecciones respiratorias recurrentes que se definen en general a grosso modo, aunque actualmente hay otras definiciones según el grupo de edad, al menos con menos de 3 años, más de 8 infecciones respiratorias al año y más de 3 años, más de 6 infecciones respiratorias al año. Y nuestros niños pues obviamente tienen madurez inmunológica y tienen factores ambientales claves que también debemos conocer y manejar a la hora de abordar estos pacientes, como es el contacto social. Ahora ya los niños van al jardín cada vez más temprano, papás fumadores, un núcleo con fumadores y con una contaminación importante, exposición a diferentes sustancias desde pequeños con diferentes condiciones, igual que la disminución de la lactancia materna, que es un factor protector que todos conocemos en una forma clave. Y además, si juntamos todo esto al nivel de que los niños tienen muchas infecciones respiratorias altas a edades tempranas, con enfermedades sibilantes, sabemos claramente hoy que rinovirus y otros virus van a predisponer a esos pacientes a tener un riesgo mayor de asma posteriormente. Y aquí, obviamente, entra en juego muchísimos mecanismos, en donde el intestino y el pulmón juegan un eje muy importante en este punto, y ustedes ven que aquí está todo el MALT, que es todo el sistema inmune dependiente de mucosas, en donde tenemos que tener en cuenta por qué los niños hacen esto como parte de su fisiopatología. Pero cuando ya como pediatras vamos a abordar este tipo de patologías, tenemos que tener una estrategia multimodal. Sin duda la intervención del paciente es clave en su patología de base, la antiinflamación, por decirlo de una forma que es más resolución, como lo mencioné desde el principio, es importante, no solamente darle el inhalador, sino manejar su inflamación crónica, si no son pacientes que generalmente permanecen enfermos por largas temporadas en el año. Sin duda la educación de los padres, tenemos que tener clave en todo lo que es el ambiente, la alimentación con biberón, etcétera. La vacunación, pues ya hablamos bastante de vacunación durante toda la jornada y ustedes saben que después del agua potable las vacunas han sido una de las estrategias que más ha cambiado la mortalidad de niños. Y estrategias como profilaxis, y aquí entraríamos ya como la inmunomodulación no específica, que es parte de lo que tenemos actualmente en lo que estamos mencionando.
Estos inmunomoduladores no específicos, pues no hay una, digamos como tal, una evidencia robusta, con P significativas estadísticamente. En los últimos 10 años esto ha crecido de una forma muy importante, toda la literatura que hay al respecto y la evidencia que hay aquí. Entonces veamos cómo un poco, ustedes aquí ven diferentes esquemas en cuanto a la parte sublingual, el intestino y el pulmón, como el eje que les mostré inicialmente del eje pulmón-intestino. Donde ustedes ven aquí las células dendríticas son parte muy importante en todas las mucosas como células presentadoras de antígeno, que son las primeras que están retadas con el antígeno o el insulto, que llegan a este punto y son las que van a presentar linfocitos T y posteriormente van a modular o a estimular la respuesta inmunológica en nuestros niños, que también va a producir esa inflamación crónica o va a perpetuar este sistema en alergias. Ustedes ven aquí, las células dendríticas entonces son parte muy importante, si lo mencionamos de alguna forma, son los centinelas de todas las membranas mucosas que tenemos y son las que disparan cualquier respuesta inmunológica. Igualmente pasa aquí en el intestino, donde cuando llegan las bacterias, ustedes ven que la célula presentadora de antígenos va a modularse y va a interactuar con el Toll-like receptor, que es una de las partes donde se considera o se cree que este tipo de inmunomoduladores actúan, modulando ya sea la respuesta de los Toll-like receptors 2, 4, 9, según lo que tengamos, el agente que tengamos, virus, bacterias, etcétera. Y posteriormente ustedes ven cómo recluta las células, cómo aumenta la respuesta inmune y cómo por medio del sistema linfático van a llegar a otros puntos. Por eso cuando se consumen de forma oral van a proteger de alguna forma a nivel pulmonar, por ejemplo, a nivel de rinitis alérgica, y se ve que tiene un aumento también en la producción de algunas inmunoglobulinas. Entonces, pareciera ser que afecta diferentes puntos y también muy importante tener en cuenta cuando tratamos de usar estos inmunomoduladores, usar un inmunomodulador que también promueva una resolución para que la inflamación no sea peor y no tenga un daño como tal tisular posterior. Si vemos algunos de los inmunomoduladores, los vamos a mencionar brevemente porque también tenemos poco tiempo, hambre y cansancio después de toda esta jornada, y como decía un profesor mío, no me acuerdo si era el doctor de la voz, que decía que realmente la mente entiende hasta cuando la cola aguanta. Entonces también es importante tener en cuenta esto a la hora de resolver esto. Entonces veamos aquí. Esta es la actividad del vincenticóxico iruninaria sulfur, que se conoce comercialmente como ingistol. Ustedes ven aquí los virus RNA que tenemos, que se habló bastante de esto, que son sincicial respiratorio, que cada vez vienen más vacunas, como habló la doctora Isabel, rinovirus humano, influenza, y mientras que tenemos virus DNA como son adenovirus y herpes simple. Pero miremos realmente qué hay de evidencia y qué hay de literatura de este. Vean cómo con los virus ARN, para rinovirus, más o menos se calcula que tiene una prueba de reducción en placa. Estos son todos estudios in vitro, al igual que la mayoría de inmunomoduladores. Son pocos los estudios que se hacen en humanos y, como les digo, está en construcción toda la evidencia, con una disminución del 22%, para sincicial respiratorio un 37% de los RNA virus, y fíjense cómo para influenza es menor pero existe. Y es mucho mejor su acción para los ADN virus. Fíjense, para adenovirus, 63% de disminución de las proteínas víricas después de haber sido incubados con ingistol o con el vincenticóxico, pero es que me queda más difícil decir esa palabra, perdón que use el nombre comercial en este momento. Y fíjense, para herpes virus, 80%. Y si vemos en otra estrategia, que es medir como tal, la infectividad también baja en entre 42 y 64%, sobre todo para ADN virus, como son herpes simple y adenovirus, y en este momento estamos en un pico de adenovirus en Bogotá. Y fíjense cómo para los RNA, aunque es menor que para ADN, se ve de una forma muy importante. Si vemos también aquí otra estrategia, que es la actividad profiláctica, que de pronto es lo que siempre se quiere y se menciona como hago para que a los niños no les dé infección, que hay de evidencia al respecto, al menos in vitro. Ustedes ven aquí que, por ejemplo, para influenza A, se ve una disminución de por lo menos el 30% en profilaxis y empieza a actuar más o menos a las 48 horas de tener incubadas estas líneas celulares con la infectividad para influenza A. Para herpes virus, ustedes aquí lo ven, mucho mejor desde las 24 horas y con una disminución de la infectividad también de al menos un 30%, igual que para rinovirus humano, que como saben es uno de los frecuentes que tenemos, sobre todo en lactantes, como les dije, pueden producir episodios sibilantes recurrentes, al menos con un 40%, pero hace su función empieza después de 48 horas de incubación, es decir, que hay que mantener por más tiempo esto. Y para adenovirus, similar a lo que les he mostrado previamente, también muestra una disminución de la infectividad de al menos un 35% a partir de las 2 horas de tener incubado con esta molécula.
Si vemos qué pasa con las citoquinas, que como les mencioné cuando les hice como la introducción de lo que es inflamación, infección, etcétera, vean cómo cuando se incuban en diferentes concentraciones, no importa tanto la concentración como el efecto que hace, sobre todo con interleuquinas proinflamatorias. Fíjense cómo aquí ustedes ven en el primero, el negro es el que no tiene nada, y los de raya los que tienen una molécula. Ustedes se dan cuenta cómo disminuye las interleuquinas proinflamatorias inicialmente, sobre todo interferón gamma, interleuquina 6 y factores de necrosis tumoral alfa. Y ven cómo interleuquina 10 permanece similar, pero posteriormente, que es una antiinflamatoria, se ve posteriormente como aumenta en la fase tardía, lo cual habla también de que puede tener un efecto inmunomodulador, y entonces vemos cómo esta función mejora, no solamente disminuye las interleuquinas proinflamatorias y mejora las resolutivas, sino que también se ve que tiene una función macrofágica que puede aumentar la producción de interferón gamma en estos pacientes. Entonces veamos que esto es una forma de mostrar una inferencia de información desde el modelo animal al modelo que tenemos actualmente. Igualmente, si vemos qué pasa con la inmunidad innata que se ve en el reclutamiento de las células iniciales a nivel de mucosas, vemos como en los días iniciales, esto es digamos, se retan con sincicial respiratorio, ven como aquí tienen una disminución en el porcentaje de infiltración de neutrófilos y linfocitos en forma inicial, y fíjense cómo los macrófagos permanecen para que tenga una buena respuesta inicial en ese punto, pero en la fase tardía del día 3 ya disminuyen los macrófagos, lo cual mejora la resolución porque se sabe claramente que hay un switch en la cuarta etapa de inflamación de pasar de macrófagos tipo 1 a macrófagos tipo 2 para mejorar esta inflamación. Entonces, vemos que todo lo que se propone pues está sujeto y obviamente tenemos una comprobación en un modelo animal de una disminución de células inflamatorias y igualmente en la fase 1, como les mencioné, y en la fase 3 de macrófago, lo cual mejora la resolución. Y hay otros factores importantes que probablemente no tenemos claros, pero que sí son claves a la hora de abordar ciertos tipos de inflamación. Ustedes ven aquí cómo cuando se usa la molécula disminuye el superóxido, el anión superóxido, eso hace que disminuya el daño tisular en los pacientes y que tengamos una claridad en la parte de resolución. Y ustedes ven aquí cómo se aumenta el interferón gamma en pacientes que tengan este tipo de moléculas desde el principio, y ustedes ven en estas franjas blancas, son los pacientes alérgicos y cómo los alérgicos responden menos en general que los pacientes sanos, pero aún así alcanzan a aumentar en una forma significativa el interferón gamma, que ejerce sin duda una acción antiviral importante y que por ello pues tenemos diferentes puntos. Entonces, claro, tenemos la acción antiviral, la acción preventiva y tenemos también la acción resolutiva y también la acción de reclutamiento de células en la inmunidad innata. Si miramos otros inmunoestimulantes y los ponemos también, que es importante conocer los otros inmunoestimulantes, pues ustedes ven aquí más o menos la misma estrategia que les mostré y ven cómo, ya dijimos, por ejemplo, hay lisados bacterianos que actúan en diferentes puntos también. Aquí a nivel de las células dendríticas es un punto importante. Aquí ustedes ven aquí en el reclutamiento de las natural killer cells y los macrófagos, actúan aquí varios, básicamente los lisados bacterianos. También puede actuar el pirotimod y actúa sin duda también el bicenticóxicum que mencionamos previamente en una forma más amplia. Y aquí en el reclutamiento de polimorfos nucleares también hay que tener en cuenta que este tipo de respuestas son importantes en parte de estimular o modular la respuesta innata. Si vemos también aquí en pulmón, muchos de ellos aumentan la inmunoglobulina A y G secretora, que ustedes lo ven aquí. Básicamente ustedes aquí ven la comparación con otros inmunoestimulantes como son los lisados bacterianos, el pirotimod, y también a nivel del balance de TH1 y TH2, que probablemente a uno le parece que están hablando como en griego de la parte inflamatoria y la parte antiinflamatoria, es decir, que los niños no se perpetúan en esa inflamación, es lo que hace también varias moléculas, casi todas en cuanto a básicamente lisados bacterianos, pirotimod y también ingistol lo hace de una forma importante manteniendo el proceso antiinflamatorio que les mencioné previamente. De ahí que también tengamos una relación con asma, no solamente en infecciones recurrentes, sino en asma. Fíjense, aquí está el impacto de los inmunomoduladores en asma, de lo que está escrito y que realmente tenga evidencia. Sin embargo, como les digo, se requieren más estudios, todavía no tenemos una robustez importante para que sean recomendados en guías internacionales, pero esto se está construyendo. En cuanto, por ejemplo, probióticos, no tienen eficacia aparente en la prevención del asma, pero su uso sí se ha sugerido que puede asociarse como tal una reducción de la incidencia de sibilancias y de los episodios sibilantes, sobre todo en lactantes atópicos.
Si vemos los lisados bacterianos, disminuye la incidencia de la duración de las exacerbaciones, el uso de antibióticos y hospitalizaciones, y también disminuye el número de infecciones respiratorias altas, como les mencioné, asociado al uso indiscriminado de antibióticos, y también los tiempos de antibióticos de la literatura que está reportada. Pirotimol muestra una incidencia específica solamente en que disminuyen los episodios como tal de infección respiratoria aguda y por tanto las exacerbaciones y la cronificación de esa inflamación. Y si vemos en bicenticóxico, vemos que hay, lo que está reportado con asma es un aumento significativo en las variables como capacidad vital forzada, el volumen expiratorio máximo en estos pacientes con asma que usan en una forma preventiva este tipo de moléculas. También disminuyen las dosis de corticoide, como ustedes pueden ver, disminuye la incidencia de infección respiratoria aguda y también, como les mencioné en ese estudio que les mostré de superóxido, disminuye la producción de las especies reactivas de oxígeno, lo cual hace que no se perpetúe la inflamación y que tengan menos recaídas al año probablemente. Entonces, en conclusión, si vamos a ver todo esto de una forma más sucinta, vemos que aunque la información es heterogénea y necesitamos más evidencia, pero la está en construcción y se están haciendo por parte de las diferentes casas farmacéuticas más estudios para que sean mucho más robustos desde el punto de vista estadístico, pues hay una disminución en las infecciones respiratorias y la inflamación. Hay un aparente beneficio en pacientes con inflamaciones de bajo grado, crónica de bajo grado, que es importante también manejar desde el punto de vista con blancos múltiples, sino con un solo blanco. Sí requerimos, como mencionamos, evidencia más robusta y que tengamos estudios multidisciplinarios de diferentes instituciones y con diferentes, digamos, consultantes lo tengan, que sean inmunólogos, infectólogos, neumólogos, etcétera, y obviamente con todos los pediatras, y también la importancia de los procesos inflamatorios y infecciosos, no como solo un monocomponente, sino como una estrategia multinivel, y que debemos direccionar nuestros esfuerzos no solamente a manejar el síntoma, sino manejar como tal la inflamación, que probablemente es una cosa que nosotros no tenemos, y de ende la conclusión de lo que podían tener un beneficio este tipo de moléculas. Muchas gracias y realmente pues les agradezco que abran su mente. Realmente después de que la mente se abre, como decía Einstein, una nueva idea jamás volverá a ser del mismo tamaño. Y no importa lo que hagamos, es importante que recordemos la importancia de la nutrición en nuestros niños, los hábitos, el ejercicio y el ambiente, y no solamente la parte farmacológica. Somos finalmente más que pediatras educadores. Muchas gracias.